plataformas que gestiona Facebook, información muy asequible, muy digerida, que la gente de México de cara a la elección pueda tener información muy precisa de sus candidatos, de dónde se vota, en fin, y además desde un mecanismo que nos permita validar información y combatir las noticias erróneas, equivocadas, falsas. Se ha hablado mucho de este como uno de los grandes problemas que enfrentan luego de la irrupción inevitable y en muchos sentidos venturosa de las redes sociales en democracia, como la necesidad de generar información cierta. Creemos, y esto es algo que alimenta el convenio que hemos firmado con Facebook, que no se trata de actuar con una lógica de censura como se combate y se debe combatir en democracia las noticias falsas, sino más bien generando información oportuna, validada, verificada, y el principal generador de esta información durante los procesos electorales en México es, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral. Una cosa adicional es lo que tiene que ver con todos los preparativos que el INE ha venido realizando desde hace ya muchos meses para procurar que no haya una injerencia indebida de entes públicos y entes privados externos, pero también internos, extranjeros, pero también nacionales durante el proceso electoral. Es una responsabilidad que con distintos mecanismos, entre otros también a partir del convenio que hemos suscrito con Facebook, de los que estamos en vía de ratificar y de suscribir con otros grandes gestores de redes globales. Hoy mismo nos reunimos con los administradores en México de Google, tenemos comunicación con la gente de Twitter desde hace ya varios meses, un poco la lógica de que esta sea la elección no solo más grande, sino también más explicada y con mayor información y por ende la más libre de nuestra historia, Pepe. ¿Blindada? Pues estamos trabajando para que tengamos todos los elementos precisamente para que los mexicanos podamos votar en libertad, que también implica hacerlo de manera, como decía, informada, ¿no? Lorenzo, muy buenas tardes y felicidades también por tu cumpleaños. Gracias, Lorenzo, Marco. una pregunta. Bueno, primero felicitarte también por esta iniciativa que, como tú dices, es de vanguardia, no se ha utilizado desde luego en elecciones previas en México y prácticamente en ninguna parte del mundo, y que abarca desde alentar el voto hasta hacer talleres para la gente que va a participar en casillas, dar información, en fin, todo lo que ya has platicado tú. Pero tiene otro aspecto que es tratar de revertir la idea de las fake news, de las noticias falsas. Eso sí me representa un gran reto en las redes sociales, poder combatir eso. ¿Tienen un plan para ver cómo hacerlo antes de plantearte un tercer tema que no has tocado de Facebook? Mira, María Amparo, yo creo que digamos, las propias gestores de las redes, y así se ha anunciado en semanas, en meses pasados, son quienes tienen una responsabilidad de poder identificar comportamientos, déjame decirlo así, atípicos o no orgánicos, porque o bien son pagados o bien tienen una lógica, digamos, que no necesariamente es la de quien navega en Internet y por propia voluntad accede a determinada información a determinadas páginas. Esa es una responsabilidad de ellos y ellos tienen los mecanismos para poder identificar este tipo de comportamientos. Y el Instituto Nacional Electoral, por otra parte, pues tiene digamos, es el generador principal de información respecto de las elecciones, y es justamente en esa sinergia, que es lo que busca generar este convenio, que pueden generarse información muy oportuna. Déjame ponerte un ejemplo que ocurrió relativamente de manera reciente en nuestro país. Como ustedes saben, el 31 de enero se cerró la posibilidad de que quienes no tenían credencial o bien querían cambiar sus datos registrales pudieran hacerlo en los módulos del INE. Hoy los módulos, por primera vez, por cierto, siguen abiertos y lo estarán hasta el 20 hasta el día de la jornada electoral, para que hasta el 20 de junio quien quiera reponer su plástico, porque lo ha perdido o lo ha extraviado, quien quiera una mera reimpresión, pueda seguirlo haciendo. Pero ustedes probablemente recuerden que en ese
sociales, la idea de que las credenciales del IFE no eran válidas para poder votar en esta elección, lo cual era a todas luces una información falsa, porque todas las credenciales válidas, sean expedidas por el INE, sean expedidas por el IFE en su momento, pues pueden ser el mecanismo para votar. Bueno, ese es justamente un ejemplo de información que se puede generar a partir de, identificar a partir de los gestores de redes, Facebook por ejemplo, y que puede ser contrarrestada con la información cierta que genera el Instituto Nacional Electoral. Ese es, perdón que me detenga, pero creo que es un ejemplo muy claro de lo que se buscará hacer a partir de este convenio. Sí, me parece muy claro y muy importante lo que estás haciendo, porque mucha gente se nos acercaba a preguntar precisamente esto: oye, ya no voy a poder votar. No, sí puedes, están abiertos los módulos, pero esta es la parte procedimental. Lorenzo, si yo leo las notas en los periódicos, dice INE y Facebook firman acuerdo para promover voto informado. Informar a los electores, darles los elementos para que ellos puedan decir si votan por una coalición u otra, un candidato u otro, un independiente, lo que vaya a ser. ¿Cómo se proponen hacer eso? Informar al votante, no de lo procedimental, Lorenzo, sí, sino de lo sustantivo. Es que son las dos cosas, María Amparo. Yo creo que lo procedimental es muy importante, porque si dejamos correr falsas noticias respecto a lo procedimental, pues habrá muchos ciudadanos que, pudiendo votar, dicen: es que no puedo, por una noticia falsa. Pero también tiene mucho sentido lo que estás diciendo tú. Es decir, generar información sustantiva que nos sirva a los electores para poder orientar nuestro voto, que ese es el voto informado y ese es el voto realmente libre. Uno de los elementos que esta alianza permitirá promover es justamente la información que espero será útil y relevante para las y los electores, derivada de los debates presidenciales. Pero también hay mucha otra información, como por ejemplo, generada por el propio Instituto Nacional Electoral, como por ejemplo las páginas de los candidatos, o sea, las páginas de información, de currículum de los candidatos, pero que también será muy importante se pueda vincular, la que genera el INE, quiero decir, ¿no? Que será muy importante se pueda vincular con las que otras organizaciones de la sociedad civil, como quienes han promovido iniciativas como la declaración 3 de 3 o muchas otras, se generen. Aquí de lo que se trata es de generar plataformas, digamos, que compartan información proveniente sí de la autoridad electoral, pero también de organizaciones de la propia sociedad, que puedan ser potencializadas a través de las redes sociales. Porque si generamos esa información, si, por ejemplo, los análisis que espero las distintas universidades hagan respecto de las plataformas electorales que acabamos de aprobar, pues estaremos generando más información para los propios electores. Y el propósito es ese, que sea, vuelvo a insistir, no solamente la elección más grande de la historia, queremos y estamos trabajando para que sea la elección más fiscalizada de la historia en términos de rendición de cuentas, pero también la más informada, la más explicada y por ende la más libre. Y también la más segura, porque ya ves, claro. Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, y dijo: cuidado, tómense en serio esta amenaza de los rusos de intervenir en procesos electorales, no solamente en Estados Unidos o en Venezuela, sino en México. Y eso realmente preocupa. ¿Qué tanto se pueden meter los hackers a la elección mexicana? Eso le preocupa a la gente. Con eso concluimos, si te parece, Lorenzo. Claro, y esa es también información. Yo creo que es importante que frente a noticias que se han difundido, que son falsas en semanas, en meses recientes, recuerdo una, por ejemplo, que sostenía que de fuentes muy confidenciales se sabía que había habido un acceso atípico desde computadoras de San Petersburgo para inscribirse en el sistema de voto de mexicanos del extranjero, lo cual es absolutamente falso. No es así. El comportamiento en este portal del INE ha sido completamente normal, si piensas, digamos, en el registro de ciudadanos que han solicitado su credencial desde el exterior. Pero creo que, creo que es importante mencionar lo siguiente: no es gracias a que haya venido alguien desde fuera a alertarnos sobre problemáticas que desde el INE hemos venido tomando medidas. Llevamos más de 6 meses construyendo un blindaje en términos de ciberseguridad de nuestros sistemas, que también tiene que ver con nuestras telecomunicaciones. Esta va a ser la elección con el uso más intensivo de tecnología de nuestra historia, entre ellas incluso el uso
de decenas de miles de aparatos de telefonía celular inteligente para poder generar información desde las mismas casillas, entre ellas las imágenes de las actas, y todo esto trae consigo pues, una muy responsable tarea de blindaje, insisto, en términos de ciberseguridad. Déjame decirlo de esta manera, Pepe, en el INE estamos trabajando para blindar a la elección frente a cualquier injerencia, lo mencionaba hace un rato, lo vuelvo a reiterar, de cualquier ente público y privado, desde el extranjero, pero también desde el país, que pretenda alterar la voluntad y por ende el voto libre de los ciudadanos mexicanos. Pues te agradecemos mucho, Lorenzo, tu tiempo y el comentario.